Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Ha llegado una inquietud aquí en el sentido de, ¿es verdad que cuando se habla sobre la ballena no está bien decir porque la Biblia no habla de que la ballena se tragó a Jonás? Que la Biblia habla es del gran pez. Entonces la persona quiere saber si realmente la Biblia habla de la ballena o no. Bueno, dependiendo la versión que usted lea, va a encontrar si dice la ballena o no. Y yo, como forma de tratar de orientar, tengo en mi Biblia, en mi mano, una Biblia. Es la Biblia, está viejita. Y antes de traer esta Biblia consulté como con unas 20 o 30 ediciones de la Biblia. Y por ejemplo, en esta versión que es de Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga, yo lo invito para que si la tiene ahí, abra San Mateo capítulo 12. ¿Ya lo encontró? Y vamos a leer a ver cómo dice esta versión. Las confusiones muchas veces se dan no porque la Biblia se contradiga, sino porque las personas no han mirado otras versiones. Mire lo que dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12. La idea es que usted tenga la respuesta a través de la misma Biblia. Capítulo 12 del Santo Evangelio según San Mateo, el versículo 40. Textualmente dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Observe que sí, textualmente dice que estuvo en el vientre de la ballena. Y no lo dice esta Biblia solamente, también lo dice la Vulgata Latina Primera Edición. También lo puedes leer en la Nueva Biblia. Y en todas ellas va a encontrar. En la versión donde usted no encuentra la ballena es en la de Casiodoro de Reina. O sea, la Reina Valera. Porque ellos cambiaron la palabra ballena por el gran pez. Seguramente que al hacer la conversión, o mejor, al cambiar la palabra, ellos quisieron ponerle el término que en su momento era la mejor forma de pensar acerca de que un pez pudiera tragar a una persona. Y entonces, por eso aparece, pero hay más de una versión que usted va a encontrar que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Prueba de eso, aquí hay una Biblia. También puedes consultarla en la de Félix Torres Amat. También puedes consultarla en la Sagrada Biblia. Ahí la vas a encontrar. La Septuaginta Espero también. que, ¿cómo dijo? La Septuaginta también habla de la ballena. Claro. Hay varios términos que se usan, ¿no, pastor? En la Biblia de las Américas o en la Septuaginta, pero en el pasaje de Jonás 1, habla de cetáceo, haciendo referencia también a una ballena. Una ballena. Es que la ballena es un cetáceo. Entonces, ojalá que esa inquietud quede clara.
Vamos con otra pregunta. ¿Tienes una ahí, Felipe? No. No, bueno, por acá nos están saludando y nos dicen: Dios les bendiga, hermano, una consulta. ¿Resistir al espíritu es blasfemar contra el espíritu según Hechos 7:51? ¿Me podría decir cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo o cuáles son las diferencias entre resistir y blasfemar? Bueno, blasfemar es atribuirle a Satanás una obra que Dios ha hecho. Como es el caso cuando Jesús libera a un endemoniado, los fariseos dicen: este echa los demonios por el príncipe de Belcebú. Y en razón a eso es que el Señor Jesús dice: cualquier palabra o cualquier pecado le será perdonado al hombre, menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia fue atribuirle a Satanás una obra que Dios ha hecho. Ahora, cuando hablamos de resistir al Espíritu Santo, es no escuchar la voz de Dios, como lo menciona Esteban en su gran sermón. Les dice: Dios ha hablado muchas veces. Si ustedes miran bien, ese sermón de Esteban hace alusión a más de 50 pasajes del Antiguo Testamento, todos a través de los cuales Dios quiso tratar con el pueblo, pero ellos se resistieron a oír la voz de Dios. Resistir al Espíritu Santo es no prestar atención a lo que el Espíritu Santo dice a través de, y en ese caso, de Esteban. Entonces sí hay una diferencia. Una cosa es la blasfemia, otra cosa es ser insensible a la voz de Dios. Sigamos. Bien, pastor, por aquí nos llega otra pregunta y esta es a través de Facebook. Nos dice: Dios les bendiga, favor explicar sobre la circuncisión física y la espiritual, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia es, usted mismo le está explicando. La física era en el hombre que se quitaba el prepucio, y cuando se habla del espiritual, pues tiene que ver con el cambio de actitud, de corazón de las personas que cuando oyen a Dios tienen la capacidad de dar un giro de 180 grados y volverse a Dios. Y cuando se habla de corazones incircuncisos, es que aunque escuchan la palabra, la voz de Dios, no han sido capaces de darle lugar a Dios, sino que más bien le dan lugar a sus propios conceptos. Entonces, cuando hablamos de las diferencias entre la física y la espiritual, pues simplemente que la física es netamente humana, que genera dolor, que representaba en el pueblo de Israel el pacto de Dios con Abraham según Génesis 17, y cuando se habla del espiritual, está relacionada con el nuevo pacto de Dios con el hombre, cuando el hombre permite que Jesucristo sea el amo, dueño y señor de su vida. Bien. Hay una pregunta, pastor, también por Facebook que nos están haciendo. Un hermano dice: Dios le bendiga, una pregunta. Danzar es para el Antiguo Testamento y no para el Nuevo Testamento, no para la iglesia. Pregunta que ¿por qué no para la iglesia y por qué? Bueno, lo que pasa es que las personas han confundido situaciones que son totalmente diferentes desde el punto de vista cultural. No es lo mismo la cultura judía en su culto a lo que es la fe del cristiano en el tiempo de la gracia. Recuerde que aquellos dentro de su cultura, pues tenían la danza, y cuando entramos al Nuevo Testamento y básicamente al tiempo que vive la iglesia aquí,
recuerde que aquellos danzaban al son de la música. Otra cosa, en el Nuevo Testamento, si el cristiano llegara a danzar, debería de hacerlo por el Espíritu Santo. Y bueno, hay una discusión muy interesante porque hubo un momento en la iglesia donde las personas hasta hacían el trencito al son del ritmo que se escuchaba, que los músicos dejaban oír por medio de sus instrumentos. Pero son cosas netamente carnales, nada tiene que ver con lo espiritual. Recuerde que hoy en día el cristiano también puede danzar, pero por el Espíritu. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando una persona siente la presencia de Dios y sin necesidad de estar escuchando melodías ejecutadas por músicos, se mueve por el Espíritu Santo. Yo tuve una experiencia en el año de 1980 donde sitiaron la iglesia donde estábamos haciendo el culto. Y había una hermana con nosotros que se acababa de convertir al Evangelio. Ese día un hombre ha llegado armado con deseo de atentar contra nosotros. Pero cuando el hombre hace la aparición en el escenario, el Espíritu Santo descendió con tan gran poder que sin tener instrumentos en la iglesia, sin tener músicos, pues apenas estábamos comenzando la obra y recuerdo que Dios tomó a esa hermana y le hizo danzar en el Espíritu, dándole una vuelta a todo el salón. Y ese hombre se llenó de pavor y se echó a perder. Dios nos guardó aquella vez. Yo he visto en la iglesia personas danzando por el Espíritu Santo. Pero es que hay que establecer la diferencia. ¿Qué es danzar por el Espíritu o qué es bailar al son de la música, al son del ritmo? Entonces, uno no puede relacionar lo que es el resultado del folclore a lo que es el resultado del Espíritu Santo en la vida de la persona. Sigamos. Por aquí nos llega una pregunta, pastor. A través de YouTube nos dicen, Dios les bendiga. Hermano, tengo una duda, ¿por qué en la Biblia, Reina Valera, no hay algunos libros que sí hay en la Biblia católica? ¿Y está bien utilizar alguno de esos versos que aparecen en esos libros? Bueno, la razón es que los apócrifos no aparecen en la Reina Valera porque ni la iglesia, ni los cristianos a lo largo de la historia, ni Jesucristo, ni los apóstoles los avalaron. Usted encuentra en los evangelios a Jesús diciendo, bien profetizó de ustedes Isaías, ¿no habéis leído que Moisés escribió de mí? Encuentra a los apóstoles haciendo mención a Jeremías, a Isaías, a los profetas. Pero nunca encuentras ni a Jesús ni a los discípulos hablando, ¿acaso no leíste en el libro de Barú? O Tobías. no recuerda lo que dijo el libro de Judío, el libro de Eclesiástico, el libro de Tobías o el libro de los Macabeos. ¿Por qué? Bueno, los discípulos ni Jesús los incluyeron en su léxico al hacer difusión del mensaje, porque para ellos no era inspirados por Dios. Y es que hay razones. Yo tengo aquí una versión que tiene los libros apócrifos. Y si usted lee, por ejemplo, el último capítulo del segundo libro de Macabeos, el último texto, usted va a leer, si está escrito como conviene, eso es lo que yo quisiera, y si no, disimúleseme. Así no termina ningún libro inspirado por Dios. Si usted lee todos los libros, va a encontrar la gracia del Señor, sea con todos ustedes. La paz de Dios, sea con todos ustedes. Pero este ofrece excusas. Si está escrito como conviene y si no, ruego se disimule, se me perdone. El Espíritu Santo no tiene que pedirle perdón a nadie. ¿Ya? Ahora, porque también en estos libros
como el caso del libro de Eclesiástico, aprueba los rezos por los muertos, cuando Jesús los cuestionó. Lucas 20, 46 y 47, léalo. Jesús cuestiona severamente a los fariseos que hacían oraciones por los muertos y además les advierte que esa forma de proceder lo único que hará es traer mayor condenación para ellos. Textualmente dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Eclesiástico, a la diferencia de Jesús, enseña que hay que orar por los muertos. Pues totalmente contrario a lo que Jesús enseña. Si lees otros libros como el libro de Tobías, vas a encontrar que aprueban la superstición. Por ejemplo, leemos: id al río, sacad al pez, abridlo, extraerle las vísceras y quemadlas para ahuyentar los malos espíritus. Pues eso no aparece en la Biblia, solo aparece en los apócrifos. Ahora, la segunda pregunta: ¿se pueden tomar partes? Bueno, como literatura es importante porque de verdad hay cosas interesantes. Si uno mira el libro de Baruch, por ejemplo, su capítulo 6, usted va a encontrar la diferencia que este escritor hace con relación a Dios y a los ídolos. Y él dice que acontece que los sacerdotes muchas veces van y visten a sus ídolos de oro, de piedras preciosas, oro y plata, que después los mismos sacerdotes se las roban a sus dioses para irla a gastar con las prostitutas que viven en su templo. Léalo, capítulo 6 del libro de Baruch. Entonces, sirve como fuentes de información. Aparte de eso, es importante que también comprendan que no solamente son esos 7 libros los apócrifos. Hay cualquier cantidad de libros apócrifos. Y si vamos al caso del Nuevo Testamento, después de la muerte y la resurrección de Cristo, aparecieron cualquier cantidad de escritores tratando de dar un punto de vista de la persona de Jesús. Entonces, por eso ahí apareció la última pasión de Cristo. Por eso aparece el Evangelio de Leví, los Hechos de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, la Asunción de María, el otro Evangelio, el nuevo Evangelio. ¿Ya? El Evangelio de José de Arimatea, que estaban y que son libros apócrifos en el tiempo del Nuevo Testamento. Pero que los hombres de Dios, al hacer un análisis de todos los documentos encontrados, establecieron la diferencia entre los que fueron inspirados divinamente por Dios y los que no fueron inspirados, como por ejemplo la versión moderna del libro de Enoc, que han tomado el nombre de Enoc para hacer un argumento acerca del matrimonio de los ángeles con las hijos de los hombres, con las hijas de los hombres, y hablan de unas cosas que eso no cabe en la mente de nadie. Dice que los gigantes tenían más de 30,000 pies de altura. Entonces, uno mira todas esas cosas y dice: venga, esto no tiene sentido, porque la misma Biblia dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué entonces aparecen esos libros apócrifos? Porque fue la oportunidad para que apareciera cualquier cantidad de escritores tratando de vender una literatura barata, cosa pues que Lucas en su capítulo 1 dice: puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, a mí también me ha parecido bien, después de haber investigado diligentemente con los que fueron ministros de la palabra,
escribírtelo en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tu fe se afianza de la verdad. Y luego en el segundo tratado de Lucas, que es el libro de los Hechos, vuelve a decir: en el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora te voy a hablar de lo que los discípulos en el tiempo después de la muerte y resurrección de Cristo desarrollaron en el establecimiento de la obra. Y por eso el libro de Hechos ya es la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces las personas tienen que saber que no solamente son 7 libros apócrifos, hay cualquier cantidad de libros apócrifos. Claro, porque no eran los únicos, los apóstoles no eran los únicos que escribían, y en la época pues no es que hubiera muchos avances tecnológicos y los medios de comunicación sencillamente eran las cartas y las escrituras. Imagínense donde se pusieran a incluir todo aquel escrito que hablaba de Jesús o que de alguna manera hacía referencia a las enseñanzas de Jesús. Imagínense donde lo hubieran incluido en la Biblia. Gracias a Dios, Dios usa personas con su Espíritu Santo para poder distinguir en lo que es inspirado y lo que no es inspirado. Exactamente. Entonces, la Biblia que nosotros tenemos, que tiene 66 libros, es exactamente lo que fue avalado por la iglesia del primer siglo y lo que siempre se ha creído a lo largo de todo el tiempo, descartando los apócrifos por las razones ya mencionadas aquí. Ofrecen excusas por sus errores, incitan a la gente a consultar con los muertos, motivan a sus lectores a la superstición, un sinnúmero de cosas que no traen ningún resultado positivo para los cristianos. Que si se pueden leer, bueno, yo pienso que usted ha leído el periódico El Tiempo, ha leído la revista Condorito y leer, sí. En mi caso personal, yo me leí, por ejemplo, el famoso libro de Enoc, me he leído el libro de Eclesiástico, el libro de Sabiduría, el libro de Tobías, el libro de los Macabeos, que es primero y segundo libro, el libro de Baruch, y hasta sé párrafos de ellos, ¿ya? Pero no pueden ser punto de partida como para dar una enseñanza diciendo palabra de Dios, porque no es palabra de Dios. Pastor, yo recuerdo en algún momento, creo que en este mismo espacio, su merced había contado una experiencia con una persona que había hecho referencia a un pasaje o a la Biblia, que le había dicho que la Biblia que usted tenía no era completa, y llegó en otra ocasión con la Biblia, con los libros apócrifos, y usted le hizo referencia a un pasaje de Baruch, si no estoy mal, según la experiencia que usted ha contado. No sé si tiene en la mente sí, esa sí, experiencia. eso nos sucedió, fue en una plaza pública, que había un alboroto en contra de los cristianos porque apenas llegábamos con el evangelio. Entonces había un sacerdote misionero y se vino con una Biblia de Jerusalén grande, dorada, hermosa, y él nos atacaba porque decía que la Biblia nuestra le faltaban libros. Y había un hermano conmigo que sabía mucha Biblia, se llamaba el hermano Jorge Hoyos. Ese hombre le recitaba a usted 1000 textos, como decimos en nuestra tierra, como tomando agua. Entonces, como él sí conocía, para ese tiempo yo apenas iniciaba la vida cristiana, él le dijo al misionero: reverendo, préstame su Biblia, yo quiero leer un pasaje. Y ahí mismo le abrió Baruch capítulo 6 y comenzó a leerle ese pasaje. Le dijo: vea, señores, este pasaje no lo tiene la Biblia evangélica, pero la tiene la Biblia que ustedes creen. Y ese día, pues al sacerdote le tocó quedarse con la boca cerrada, porque nos estaba atacando, diciendo que la Biblia nuestra les hacía falta libros. Y con uno de los libros que él defendía, pues sencillamente le hicieron quedar callado. Entonces, bueno, que nosotros, como dijimos ya, pues los libros apócrifos como información, usted lee los libros de los Macabeos y encuentra la gran victoria que tienen los Macabeos, Judas Macabeo, 160 años antes de Cristo, frente a sus adversarios que pues habían hecho mucho daño en el pueblo de Israel. Pero recuerde que desde Malaquías hasta Mateo
hay un silencio de 400 años y en esos 400 años es donde aparecen esos libros. Vamos con otra pregunta. Pastor, claro que sí, nos hacen una pregunta desde Facebook. La persona que nos pregunta dice, Pastor, pregunto, ¿es pecado mirar mujeres en traje de baño ya que estoy casado? Pues es muy interesante la pregunta, nunca se me ocurrió que preguntaran algo así, ¿no? Bueno, pienso que hay que ser objetivo en las cosas. ¿Qué persona viendo un noticiero no ha pasado una mujer o mujeres con vestidos en ese orden? O sea, una cosa es que yo compre el periódico y aparezca en la portada una mujer en vestido de baño. O esté viendo las noticias y aparezca una publicidad a través de la cual quieren promover la venta de determinada vestimenta para la mujer. Otra cosa es que yo intencionalmente esté buscando esas escenas. ¿Ya? Porque estoy seguro que no hay un solo hombre que no haya visto una mujer en ropa de baño. La ha visto en la prensa, la ha visto en un afiche que están publicando en determinado poste, la ha visto en las noticias. Pero son cosas circunstanciales que el hombre no está buscando. Otra cosa es que yo las busque. Entonces, si se dan como situaciones de noticia que aparecen y pasan en la publicidad, pues, hombre, yo no estoy buscando ni estoy interesado. Eso no tiene sentido, para nada afecta. Pero si yo comienzo a buscarlas, entonces yo ya estoy ahí muy pendiente de la pornografía, que me puede llevar a convertirme en un adicto y hasta destruírseme mi hogar. Como pastor, he atendido parejas que tienen problemas porque el hombre de la casa no está satisfecho con su propia mujer, sino que tiene que entrar a buscar otras cosas en las redes sociales que ya no tienen nada que ver con su vida cristiana y mucho menos con su vida conyugal. Sigamos. Pastor, por aquí nos llega otra pregunta y nos hablan precisamente acerca de... Perdóneme, es Aquí que... hay una pregunta, Ya, si quieres la leo. no, ya, aquí. Nelrod nos pregunta a través de YouTube, Dios les bendiga, buenos días hermanos, pregunta cómo explicar que en el Antiguo Testamento nos habla que Dios mismo vendría y nos salvaría, y en el Nuevo Testamento encuentro que envió a su Hijo. Gracias. Solamente hay una manera de entenderlo, y es que el Dios de Isaías 35:4, que es el que cita, vendría en la persona de Jesús, que aparece en Isaías capítulo 9, verso 6 como el Hijo, pero que también es Dios fuerte y Padre eterno. Y ese mismo Hijo que da a luz María es el mismo Emmanuel, que es Dios con nosotros, según San Mateo capítulo 1, verso 23. Entonces, lo que la persona tiene que entender es qué es lo que hace Dios para estar entre los hombres, como hombre. Y lo que hace Dios para estar entre los hombres como hombres es tomar la condición humana. Y para tomar esa condición humana nace de mujer. A eso es a lo que se le llama hijo, a lo que nace de mujer. Gálatas se lo explica mejor. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y bajo la ley. Si usted lee Hebreos capítulo 2, verso 14, entonces va a encontrar la razón por la cual el Padre se hizo hijo. Leámoslo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? El Padre participó de lo mismo. ¿Ya? Resulta que el Padre es espíritu, porque el Padre es Dios, es espíritu. Y nadie puede ver a un espíritu. Entonces aquí lo que Dios hace es tomar la condición del hombre para estar entre los hombres como hombre, llegando a ser nuestro hermano o
como dice Pablo, Dios manifestado en carne, según 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. O, como lo dice Romanos, capítulo 9, ¿no? De quienes según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo decirle a la gente que Jesucristo es Dios? San Mateo capítulo 1, verso 23. San Juan capítulo 1, verso 1, 2, 3 hasta el 4. San Juan capítulo 7, versos 7 y 8, inclusive el 9. San Juan capítulo 8. Romanos 9, 5, Primera de Juan 5, 20, Primera de Timoteo 3, 16. Bueno, hay un sinnúmero de textos. ¿Cómo mostrar de que Él se hizo hijo? Isaías 9, 6, ¿ya? San Mateo 1, 22. Hay cualquier cantidad de textos donde usted va a encontrar que Dios en la condición de hijo es hombre, pero que ese hijo en la condición de Dios es el nunca visto, pero que ahora se había hecho visible. Espero que eso le quede claro. Hay una pregunta, pastor, que hace Astrid Blanco Sandoval. Dice, hermano, Dios le bendiga. Si Dios dijo no matarás, ¿por qué a Saúl se le ordenó matar a todo un pueblo, incluidos niños? Y Dios daba órdenes de matar. ¿Por qué? Bueno, ahí sería muy importante que se remitiera al trono de la gracia y hablara con Dios, porque a mí me queda muy difícil responder una situación que es potestativa de Dios. ¿Quién le puede reclamar a Dios por lo que hace o deja de hacer? Es muy complicado. Ahora, yo puedo decirle lo que la Biblia dice, no matarás. Ahora, ¿por qué Dios dijo que se dieran esas escenas? De las cuales, porque esa no es la inquietud de él solamente, cualquier cantidad de personas que hacen la misma pregunta. Venga, ¿por qué si Dios dice no mates, por qué luego manda matar? Bueno, porque Él es soberano y Él hace lo que quiere. ¿Y quién es usted para que cuestione? ¿Quién soy yo para cuestionar? Es obvio que habían ciertas causas que llevaban a que el pueblo tuviera que tomar esa decisión, y además mandado por Dios, pues aquellos pueblos posiblemente estaban en total contravía. Es que uno mira en la Escritura, por ejemplo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, pero el que deshonre al padre y a la madre debe ser cortado. Es una ley. Y recuerde que es una ley para un pueblo que vive en la tierra. ¿Ya? La legislación colombiana dice que si usted no es traficante, pues usted no va a tener problema con la ley. Pero si es traficante, va a tener problemas con la ley. La ley de Moisés decía qué se debía de hacer y qué no se debía de hacer. Y cuando las personas no hacían lo que la ley enseñaba, pues la ley preveía la pena de muerte de una manera individual o colectiva, dependiendo de la situación que se estuviera viviendo en el momento. Pero era una situación netamente de la ley. Por eso es que uno se pregunta, ¿por qué tantas personas en el tiempo moderno quieren vivir la ley de Moisés? Donde estaba explícita, establecida la pena de muerte según la infracción del transgresor. Entonces, nosotros no podemos, aquí en este momento, relacionar lo que pasaba allá con lo que pasa hoy. Porque, entre otras cosas, la pena de muerte en la mayoría de los países del mundo ya ha sido abolida. Y los países se rigen por sus leyes. Israel se regía por esa ley y así actuaba. Pero eso no es igual a pensar que hoy pudiera suceder entre nosotros lo mismo. Porque si nos vamos al sistema político, pues nuestro sistema es totalmente diferente. Y si nos vamos al campo espiritual, pues ya no somos salvos por ley, sino por gracia. Aquí hay otra pregunta. En Hebreos 10, 26 al 27 dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio
y hervor de fuego que ha de devorar Al adversario. a los adversarios. ¿Se refiere a renovar el bautismo o que Dios ya no perdona a los que vuelven arrepentidos? A ninguna de las dos cosas que usted se refiere tiene el mensaje del texto. Primero, cuando una persona es bautizada y peca y se reconcilia con Dios, no tiene que volverse a bautizar, porque hay un Señor, una fe Y un bautismo. y un bautismo. Porque la Biblia dice, léalo, capítulo 18 del libro de Ezequiel, todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Si lees desde el verso 19, 20 en adelante, encuentras, pero si el impío se apartare de la impiedad, hablando del que se aparta. Recuerde que el impío es el que se aparta del camino. En el lenguaje nuestro, el que se descarría, el descarriado que nosotros comúnmente llamamos. Si ese descarriado se apartare de la impiedad, del pecado que está haciendo, y comenzare a hacer según la justicia, dice, sus pecados pasados no les serán tenidos en cuenta. Por la justicia que haga, por ella vivirá. Entonces, no se refiere a renovar bautismo. 2. Tampoco se refiere a que Dios no perdona al arrepentido. Aquí a lo que se está refiriendo es al que peca voluntariamente a pleno conocimiento y no se arrepiente. Entonces, una persona conoció el Evangelio, se bautizó, pero mañana comenzó a pecar. Y aunque le dicen una y otra y otra, y Dios le ruega y él sigue en la misma, pues Dios no le va a perdonar a quien no se arrepiente. Recuerdo que hace muchos años escuchábamos unas frases muy importantes. Dios ha permitido un perdón para quien se arrepiente, pero no un mañana para quien todo lo aplaza. Si usted es una persona que peca voluntariamente, a conciencia, y además sabe que hay una medicina para su salvación, que es el arrepentimiento, que es la sangre de Cristo, que es el nombre del Señor, que es la obra del Espíritu Santo en su vida, y no se acoge a ello, pues aunque Dios quiera salvarlo, usted se va a perder. Porque tiene la medicina en la mano, pero usted la rechaza. Entonces, espero que le quede claro, no se refiere a otro bautismo, ni tampoco quiere decir que Dios no perdona al que se arrepiente. Dios aquí no perdona es al que persiste en pecar y no se arrepiente. Sigamos. Pastor, hay una pregunta Bueno, dale. Referente al COVID. Dice ¿A Dios qué? al COVID. Entonces dice, Dios le bendiga. Una pregunta, ¿la vacuna es la marca que habla Apocalipsis? ¿El cristiano se debe vacunar, sí o no? Vea, es muy importante que usted comprenda algunas cosas y pues voy a hablar de una manera abierta. Ese cuento de que es la marca y que ya quedamos registrados, eso hace rato ya pasó. Le invito para que entre a internet y busque estadística en tiempo real. Y usted se va a dar cuenta ahí que en el mundo cada niño que nace ya aparece en la estadística mundial. Y cada persona que muere aparece en la estadística mundial. ¿Sí? Y permíteme ir un poquito más allá. El escándalo del COVID, ¿no? Van 2 millones de muertos en un año. ¿Y sabe cuántos abortos hubo en el año 2020? 64 millones de abortos. Y ahí no hay gobierno ni hay nadie que se queje. Se han muerto 2 millones de personas en el mundo en un año por supuestamente la enfermedad del COVID. ¿Ya? Y eso es un escándalo. Pero no hay gobernante ni hay líder religioso que se pare a decir, ¿y qué pasa con los 64 millones de abortos que hubieron en el año 2020? ¿Y qué pasa con los más de 2 millones de abortos que van este año, en estos 20 días? ¿Quién dice algo? Niños de 6, 7, 8 meses. ¿Quién dice algo? Nadie. Entonces, venga, no se preocupe porque se esté diciendo, porque también hay mucha prensa amarillista
en las redes sociales de los llamados cristianos y de los llamados escatólogos que escapan a la verdad del evangelio para llevar a la gente a emociones que no tienen sentido. Vea, toda persona que nazca ya está registrado en un sistema mundial. Entonces, ¿qué es la vacuna contra el COVID? Es una vacuna como la que le aplicaron para evitar el sarampión, como la que le aplicaron para evitar la viruela, como la que recibió para la tosferina, como la que se hizo aplicar a un año para la influenza. La misma. Es la misma situación. Entonces, que si se debe bautizar, vacunar o no, eso depende de usted, porque eso en algunos países es voluntario. Tengo entendido que en Chile hay una norma ya, o mejor, un proyecto de ley que buscan que todos los chilenos obligatoriamente sean vacunados y que si no se vacunan, pues van a tener dificultades para acceder a algunas, yo qué sé, algunos viajes, algunas cosas. Pero el cristiano no debe preocuparle la vacuna del COVID. El cristiano lo que tiene que preocuparle es por llenarse del Espíritu Santo. No se preocupe que desde que usted tiene una tarjeta de crédito ya está registrado. No se preocupe que lo que hace que usted maneje una tarjeta de débito ya está registrado. ¿Sí? No le ponga misterios a cosas que no vale la pena. Usted lo que tiene es que ser fiel a Dios y esperar en Dios, vacunándose o no vacunándose, consciente que si Cristo viene, esté vacunado o no esté vacunado, se va a ir con Dios. Y si se muere estando vacunado o no estando vacunado, pero se fue con Dios, no se preocupe que en la resurrección el Señor Jesús lo levantará en la primera resurrección. Entonces, ¿debo de vacunarme o no debo vacunarme? Eso depende de usted. Pero no le ponga misterio a algo que no tiene sentido. Simplemente es una vacuna. Tenga miedo cuando la iglesia se vaya y entonces ahí se aparezca la norma donde todos tienen que tener un código con el cual podrán comprar y podrán vender. Pero mientras la iglesia esté aquí, tranquilo, no se preocupe. Estoy seguro que muchas de las personas que tienen esa inquietud tienen la tarjeta de Macro, tienen la tarjeta de Carrefour, tienen la tarjeta de, bueno, un sinnúmero de tarjetas que dan hoy día. Sí, entonces hay que despreocuparnos de eso. Preocupémonos por lo más importante, llenarnos de Dios. Que si nos llenamos de Dios, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Por acá nos llega otra pregunta, pastor. Nos dicen que después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando a él lo iban a tocar, él contestó que no, porque aún no había sido glorificado. La pregunta es, ¿por qué él dice eso? Porque él estaba todavía haciendo apariciones en la tierra, confirmando a sus discípulos acerca de que él definitivamente era el Cristo. Pero aquí hay otra pregunta que la hacen a manera de ruego. Dice, por favor, pastor, Dios le bendiga, espero respuesta. Cuando se hace una rifa pro templo y uno ofrece la boleta a personas inconversas, responden, ¿y ustedes los cristianos haciendo rifas? Me hacen la pregunta. ¿Eso sí se puede? Usted sí lo puede hacer. Y casi en todas las iglesias se ha hecho. Y creo que son muy poquitos los pastores que pueden decir que nunca lo hicieron y que nunca lo han hecho. A quienes nunca lo han hecho los motiva a que nunca lo hagan. A los que por circunstancias del desarrollo de los proyectos de construcción lo han hecho, pues no los vamos a condenar. Pero eso no quiere decir que está excelente. La iglesia debe de aprender a dar. Estos eventos se han dado en las iglesias porque las iglesias no han sido lo suficientemente responsables con sus deberes
Y entonces el pastor, en su afán de encontrar una salida para beneficio de la propia iglesia, ha tenido que acudir a esas situaciones. No podemos condenar al pastor, pero tampoco podemos aplaudir que se haga. Lo más recomendable es que la persona, si va a dar 10,000 pesos para obtener una boleta para ganarse un radio, pues es mejor que los dé como ofrenda para Protemplo, y entonces estará haciendo algo que agrada a Dios y no estará contribuyendo, uno, a que el pastor se vea enfrentado a una situación de esas, y dos, a que la iglesia del Señor sea cuestionada por ese comportamiento. Bien, pastor. Creo que nos queda espacio para una pregunta más, y por aquí nos dicen una pregunta: ¿Juan el Apóstol murió en la isla de la Revelación, o sea, en la isla de Patmos? La Biblia no dice, ni existen documentos que digan exactamente dónde murió. El único documento, o mejor, lo único que se dice de Juan es que es el único apóstol que no murió mártir. Trágicamente. Que no murió de una manera trágica, pero no dice dónde. Hay varias conjeturas, pero realmente no existe un documento fidedigno que diga murió en tal parte. No dice. Por aquí nos llegó una última y nos dicen acerca de si uno puede decirle a alguien hermano que no haga parte de la organización, me imagino. Él dice congregación, pero pues congregación, aquí en nuestra iglesia tenemos cerca de 4.500 congregaciones, sedes. Entonces él dice que si se le puede llamar a una persona creyente de otra organización hermano, por la amistad que tienen. Bueno, si uno mira el sentido, encuentra que la palabra amigo quiere decir hermano. ¿Sí? Y hay veces, depende de la connotación, o el momento que se esté viviendo y con quien se esté tratando. Uno muchas veces puede decirle a alguien en una forma muy coloquial, no hermano, ¿cierto? Pero otra cosa es decirlo con el verdadero sentido de lo que representa ser hermano. Pablo dice que no debemos de amar hermano a quien anda desordenadamente, a quien vive en fornicación, a quien vive en pecado. Ese fue el pecado de Lot, que le dijo hermanos míos a los gays de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que dice la Biblia. Y Pablo lo ratifica en la carta a los tesalonicenses. ¿Ya? Entonces, depende del contexto en que se esté. Una cosa es que yo salga a la calle y tengo una charla con alguien y de una manera coloquial le diga, no hermano, porque eso representa en ese momento confianza, amistad. Otra cosa es que yo, en el contexto del verdadero cristianismo, llame hermano a alguien. Entonces, si es una persona de otra comunidad que no cree en el Dios que yo creo, que es más, cuestiona nuestra fe, pues no puede ser mi hermano. ¿O sí? Una persona que vive cuestionando lo que nosotros creemos, la forma de profesar nuestra fe, ¿podrá ser mi hermano? No, no es mi hermano. No es mi hermano. En consecuencia, no debo decirle mi hermano. Y si una persona vive en unión libre, vive en fornicación, vive en adulterio, y yo le voy diciendo hermano, pues está grave. Ese fue el problema de Lot. Jesús dijo, mi hermano es el que haga la voluntad de mi Padre. Su hermano en su iglesia, mi hermano en mi iglesia, nuestros hermanos son los que hagan la voluntad de Dios, hablando en el campo espiritual. En el campo humano, mi hermano es el hijo de mi padre y el hijo de mi madre. Otra pregunta. No sé si el hermano Felipe tenga alguna ahí. Sí, habían hecho una pregunta similar, que la persona que preguntaba que si se podía saludar Dios le bendiga a una persona trinitaria siendo nosotros unicitarios. Nada tiene que ver. Desearle la bendición a alguien, eso ya es otra cosa. Y si alguien me la desea a mí, igual. Aunque le hago saber una cosa. Comenzaba yo a servir al Señor. Y recuerdo que una persona inconversa me dijo
Carlos, Dios lo bendiga. Y el pastor le escuchó y me puso en disciplina porque desde el punto de vista del pastor, eso representaba un yugo desigual. Es obvio que el pastor tenía 6 meses de convertido y entonces pues era un niño también, ¿ya? Y a veces cuando uno no sabe, pues comete errores. Pero que me digan Dios le bendiga o decirle Dios le bendiga a cualquier persona, pienso que eso no afecta nuestra vida cristiana.